tema dentro de la seguridad privada siempre es fascinante todo lo que es transporte de valores. Pero como casi todas las actividades que nosotros hacemos, pues tienen niveles de riesgo muy altos y especialmente cuando esta tarea en muchas zonas de la región lamentablemente sufre atentados, sufre asaltos, sufre robos, lo cual la hace sumamente peligrosa. Esta noche vamos a hablar de aquellos precisamente riesgos que tenemos en este trabajo, pero para ponerlos a todos en contexto, pues vamos a ir de menos a más. Primero, para que todos comprendan esta actividad, sabemos que hay gente que tiene mucha expertise que está esta noche con nosotros, pero también personas que están iniciándose en esta actividad de lo que es la seguridad privada. Esto no viene desde hoy, viene desde hace muchísimo tiempo, con lo cual personas e instituciones protegen los bienes, especialmente de áreas financieras, también documentos, doré, oro y algunas otras cosas consideradas de importancia, para trasladarlas de un lugar al otro con las medidas de seguridad que correspondan. Básicamente, ese es el transporte de valores. El transporte de valores, en temas generales, implica el trabajo de ciertas personas que tienen que tener formación, capacitación y cierta experticia para trabajar en un área tan delicada que es un poco diferente a la modalidad fija que hacen la mayoría de los hombres de seguridad privada. Esta es considerada modalidad móvil, que usualmente se traslada de un lugar al otro dentro de una ciudad o dentro de provincias o estados de un determinado país. Implica el trabajo de tripulantes, en otros lados se les llama guardias, custodios, dependiendo del país, pero básicamente está conformada por 4 personas: un líder de equipo, que es el jefe de la tripulación; un conductor, que es obviamente quien está a cargo de la conducción del vehículo, del traslado del punto A al punto B y de ciertas actividades cuando está en espera de sus compañeros. Y 2 personas más que acompañan en la vereda al líder, que es el custodio y el portavalores. Estas son las 4 personas que usualmente trabajan, dependiendo también obviamente lo que vayan a mover y la cantidad de valores, irán más vehículos y más personas. Tenemos un vehículo especial por sus características, por su blindaje, por la forma en que es construido especialmente, lo cual lo hace un vehículo especial, que tiene que tener un conductor con su licencia profesional y, más que eso, con experticia en este tipo de trabajos. Este vehículo conducido de una mala manera se transforma en un arma en las calles. Este vehículo no puede conducirse en condiciones similares a un vehículo pesado, porque tiene otras características que pueden hacer mucho más daño. La transportación de valores, como ya les dije, pues es el traslado mismo de los bienes, que en la mayoría de los casos hablamos de dinero en efectivo. Requiere entonces de ciertos perfiles las personas que trabajan acá. Uno de esos mayores características que deben tener es de que comprendan el riesgo que significa trabajar en esto. Sin embargo, como yo siempre les digo, y a pesar de las estadísticas que existan en un país, por más violento que sea, observamos que las afectaciones a este tipo de vehículos y personas que hacen este trabajo son mínimas, y son mínimas por la posibilidad de respuesta. La delincuencia, como ustedes saben, les interesa robar, pero no morir. Les interesa llevarse valores o hacer sus circunstancias de trabajo malévolo, pero no morir. Ejemplo, en nuestro país, pues cobran muy poco por asesinar un individuo, un sicario. Se ha entendido por parte de la policía y por esa información que cobran desde 200, 300, $400, dependiendo la persona a quien van a hacer daño. Y sin embargo, nosotros llevamos mucho más que esa cantidad cuando bajamos y hacemos un servicio en un ATM, en un cajero automático o en un banco, y sin embargo no es frecuente el asedio o el intento del asalto. ¿Por qué? En el caso nuestro, de una importante empresa que nosotros trabajamos, que yo trabajo, hacemos 400 operaciones en vereda diarias.
Multipliquen eso por la semana, por mes y por año, y por 31 años que tiene esta empresa, da muchísimas actividades de riesgo. Y sin embargo, hemos tenido 7 afectaciones en los 31 años. Les insisto, la sencilla respuesta es pues esa posibilidad de reacción que tienen hombres armados que van haciendo este trabajo. Cuando fui policía, si observaron al inicio, 22 años, cuando atrapábamos a los delincuentes, meses después o mucho tiempo después de cometer un asalto, la primera pregunta que hacían los investigadores era: ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no lo hacen siempre? Etcétera, etcétera. Y siempre la respuesta fue la misma: porque esta gente está armada. Y cuando los atacamos es cuando se descuidan, cuando observamos que no siguen los procedimientos, cuando están distraídos, cuando están con el teléfono, etcétera. Entonces, el perfil y las habilidades de este tipo de personas debe ser diferente porque tiene un riesgo diferente, controlado, entre comillas, que puede afectarle si no hace su trabajo de manera correcta. ¿Ok? Tenemos para trabajar en esto un centro de operaciones que controla toda la actividad. Obviamente estamos trasladando valores y dependiendo el día y cuál es la misión diaria, pues en ocasiones se trabaja con muchos valores. Para eso tenemos que controlar. La única forma que no pase nada a nivel interno y a nivel externo es el control. Entonces, en ese centro de operaciones que tenemos y que controla todas nuestras actividades a nivel nacional, pues lo primero que vemos es que esos procedimientos operativos se lleven a cabo de manera adecuada. Si nosotros nos golpean, nos asaltan y no llevamos un procedimiento operativo que les dijimos a las personas que nos hacen las pólizas que vamos a hacer, pues no nos pagan porque no hicimos tal o cual procedimiento. De allí la importancia de que la gente que trabaja en esta área entienda que los procedimientos escritos y divulgados a ellos tienen que seguirse. Este centro de operaciones controla rutas, controla procedimientos en vereda. Cuando me refiero a procedimientos en vereda es cuando bajan del blindado a hacer una actividad en un cajero automático o en una agencia, a llevar valores o a retirar valores. Control de procedimientos en puntos de atención. ¿Qué pasa cuando ya no tenemos cámaras en el blindado y más allá? Nos enlazamos con nuestros clientes, con las cámaras del banco, con las cámaras que están en la agencia bancaria o en el punto de atención del cajero automático para ver qué está pasando en ese procedimiento que están haciendo nuestros colaboradores. Tecnología. Sin tecnología no puede funcionar esto. Definitivamente cuando existieron situaciones, muchas de robos internos en muchas empresas de esta naturaleza, es cuando no podíamos tener ojos ahí donde estaba la gente que trabajaba en esta actividad. Entonces, el momento que la tecnología nos empezó a apoyar, créanme que se hace una trazabilidad absolutamente de todas las actividades, lo cual permite hacer un trabajo correcto y sin fallas y sin problemas especialmente internos. Esto implica teléfonos móviles, rastreo de vehículos, controles de velocidad, monitoreos de cámaras vehiculares, control de aperturas de caja fuertes. Los delincuentes especialistas, entre comillas, ya se dieron cuenta que no es cuestión de bloquear un vehículo y piensan que pueden abrir el carro y el dinero va a caer desde el momento que abren la primera puerta. No, adentro hay cajas fuertes que no la manejan los tripulantes o los guardias que están ahí, sino por control remoto y dependiendo del lugar que estén en base al trabajo diario que tienen que hacer. Tenemos obviamente los POEs, los procedimientos operativos especiales para saber qué hacer en el evento adverso en el caso que lo tengamos. Eso es fundamental y sobre todo tener simulacros de prácticas de qué es lo que debemos hacer. A pesar de todo esto, tenemos riesgos y es ahí donde las personas que trabajamos en esto tenemos que estar al día en lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestra provincia, en nuestra región, qué pasó en el país del norte vecino, qué sucedió en el sur, qué sucedió en un país cercano, en Brasil, en Argentina, en países donde fueron afectadas alguna transportadora de valores. Aprendemos del resto para poder evitar y minimizar esos riesgos que podemos tener. El análisis casuístico de lo que pasa en el entorno del transporte de valores es fundamental para prepararnos.
Este tema del transporte de valores es bastante parecido a lo que pasa en los aviones. Cuando se cae un avión, enseguida empieza una junta investigativa, tanto del avión, de los fabricantes, como por parte de ver si hubo falla humana. Entonces se trata de determinar qué pasó en tal o cual sitio. Es difícil a veces conseguir información cuando no hay la apertura, pero tratamos de ver qué pasó para ver dónde estuvo la afectación y tratar de que eso no nos golpee al resto de empresas o en el caso particular de una empresa en la que estemos laborando. ¿Cuáles son los dos principales riesgos que tenemos en este trabajo? Primero, el más común, la situación de vereda. ¿Por qué? Por la repetición que hacemos. Cada vehículo, en nuestro caso, hace en promedio 10 bajadas, 10 operaciones de vereda diarias. Multiplicamos por 40 carros que normalmente manejamos, pues ahí tenemos las 400. ¿Cuántas más harán las otras transportadoras en un país considerado pequeño poblacionalmente hablando como el Ecuador? Pues sumamos esa y son muchísimas. ¿Cómo hará Brasil, cómo hará Argentina, cómo hará México y otros países mucho más grandes? Seguro que tienen un flujo de actividad mucho mayor. Este asalto en vereda es la mayor posibilidad para los delincuentes hacernos daño, insistiendo en que la estadística, por más que hable de pocos asaltos, no quiere decir que nunca nos puede ocurrir. Seguramente vemos las noticias y observamos que una operadora le asaltaron tal fecha, la otra semana otra, y pues pasado 15 días seguramente otra más. Sin embargo, lo único que podemos hacer nosotros es tratar de minimizar ese riesgo en la calle. Hay también la posibilidad de un asalto durante el desplazamiento. Creo que algunos grupos delincuenciales han entendido lo difícil que es, han metido explosivos para hacer esta actividad, han utilizado malos elementos, ex miembros de la policía, de Fuerzas Armadas, gente que sabía de explosivos y ese tipo de cosas, y no han logrado culminar su fechoría afortunadamente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que hay otros niveles de control y de protección del valor que va en un vehículo. Por eso, no quiero decir que nunca más pase, obviamente puede pasar en cualquier parte, pero estadísticamente siempre el asalto de vereda tiene mayor posibilidad de que ocurra. El asalto del desplazamiento, pues, se ha reducido ostensiblemente en nuestro país y en la región, a pesar de que hemos visto que ha habido en ciertos sitios este tipo de asaltos, ¿ok? Impacto versus frecuencia. Una de las cosas que debemos analizar cada día son cuáles son las posibilidades reales y dónde está el mayor riesgo. Y obviamente el impacto tiene mucho que ver. ¿Qué pasa si vamos a un banco central? ¿Qué pasa si vamos a un aeropuerto? ¿Pasa si vamos a un centro de acopio donde tenemos que dejar muchos valores o retirar muchos valores? Obviamente ahí está el impacto. Entonces metemos toda nuestra fuerza operativa para tratar de minimizar esa posibilidad. Metemos más gente de custodia nuestra en otros vehículos, pedimos el apoyo de las instituciones del orden como la policía. En ocasiones, dependiendo lo que vamos a mover, utilizamos fuerza aérea para que nos apoye con un helicóptero o algo por el estilo. Todo dependerá las cantidades que debamos mover para evitar que ese impacto, en el caso de que ocurra, pues nos coja descuidado. Estas son afectaciones catastróficas para una empresa porque normalmente implica la pérdida no solo de valores, sino lo que es más importante, la pérdida de seres humanos, con lo cual siempre tratamos de hacer una demostración de fuerza para minimizar el intento de hacernos daño en una situación de impacto mayúsculo, hablando de valores. De frecuencia, pues la facilidad siempre para los delincuentes que tengan enfrente únicamente a 3 o 4 personas. De allí la importancia de que el elemento de control, quienes hacen la planificación y quienes hacen la actividad de seguridad en este tipo de empresas, determine por más poco valor que vaya a poner en un cajero, si ese barrio, si esa zona, si ese centro comercial es considerado de riesgo, meteré todo lo que pueda para evitar ese riesgo. Llamaré a la policía, pondré otro blindado más con personal para seguridad, porque ese punto no tiene los niveles de seguridad que puede tener otro punto,
Les doy un ejemplo sencillo. Hay muchos cajeros automáticos colocados cerca de unidades policiales o de unidades militares o algo por el estilo, sea porque existe una cooperativa que pues trabaja con ellos o existe por coincidencia un banco o un cajero cerca de esta unidad militar. Se minimiza el riesgo porque comúnmente pues los delincuentes se alejan de estas zonas por la posibilidad de respuesta que hay de una fuerza mucho mayor que la gente que trabaja en transporte de valores. Tenemos lamentablemente problemas comunes que generan mayores riesgos. A veces es difícil decirlo, pero entre las personas que trabajamos en seguridad, a veces no hay la comprensión de lo que esto significa. Ejemplo, estacionamientos alejados de punto de atención. En nuestro país y en muchos países hubieron enfrentamientos armados entre los buenos y los malos, entre la gente que protegía los valores y delincuentes que querían robarle. En centros comerciales se hicieron horarios de restricción para no poner en riesgo a las personas que iban a centros comerciales o de mucha afluencia de vehículos, de personas, perdón, para no ponerlos en riesgo. Nos dieron horas determinadas y en esas horas determinadas a veces nos dicen, aquí es el único sitio que pueden estacionarse y no cerca. Nos complican la situación porque todo este asunto radica en cuán lejos estoy desde el vehículo al punto de atención. Mientras más cerca esté, mientras haya estacionamiento y si es posible en el interior de un lugar determinado, menos posibilidades que me hagan daño. Pero si estoy más lejos, existen las posibilidades y la estadística habla de especialmente aquellos sitios que han sido lejanos donde nos han golpeado a la gente que trabaja en seguridad. Lugares de atención con mucha afluencia de personas. Ya minimizamos el riesgo en centros comerciales, sin embargo hay otros sitios que hay mucha gente a la hora de atenderlos. Ejemplo, terminales terrestres, donde hay muchos vehículos de transporte interprovincial, días feriados donde hay probablemente miles de personas que quieran viajar y precisamente ahí, cuando hay estos feriados, hay muchos valores que hay que colocar en los cajeros automáticos para poder trabajar. ¿Cómo podemos saber qué tipo de personas anda pululando cerca de un cajero automático? Es muy complicado trabajar en esas condiciones. Procedimientos internos de seguridad que impiden la labor de nuestra gente. En muchos sitios nos permiten ir con el arma en prevenga. Nosotros tenemos la costumbre y aducimos a eso el éxito de nuestro trabajo, de que llevamos el arma lista para responder en la parte del pecho. La pistola está en esa posición con el hombre que la lleva y los 3 o 4 hombres que hacen la vereda lo llevan en esa posición. Hemos hecho estudios de por qué otras personas que a veces tienen armas mucho de mayor nivel de respuesta en cuanto a sus municiones, como una subametralladora, recibe más afectación que gente que tiene el arma, pistola en este caso, en prevenga o lista para responder. Sencillo, por el nivel de respuesta inmediata, mis queridos amigos. Si nos ganan la ventaja, si nos ganan la sorpresa, pues ni un individuo de una unidad táctica puede hacer nada. Si ya nos apuntaron antes de nosotros apuntar, ya no hay nada que hacer. Lo único que podemos hacer es rendirnos. Entonces, qué pena que a veces en ciertos sitios donde hay gente de seguridad no comprenden esto y dicen, no, no la puedes llevar aquí, tienes que guardar tu arma y no la puedes sacar aquí. Qué pena que cuando ocurre el evento adverso, hay un asalto, ahí lo entienden y luego de eso normalmente nos dejan llevar el arma donde querramos. O ejemplos como este. No, no pueden estar más que de 8 a 8:30 y de ahí tienen que salir. Amigo, mira, de 8 a 8:30 hay mucho proveedor en tu centro comercial, déjanos estar más temprano. No, no, no. Tiene que ocurrir un asalto, tiene que ocurrir un evento adverso para que comprendan que donde menos gente hay, más posibilidades de hacer bien nuestro trabajo hay. Pero si ya a las 8:30 están cientos de proveedores en el centro comercial, la posibilidad del riesgo aumenta altísimo porque nosotros no podemos asegurar que aquel que está limpiando cerca de nosotros es la persona de limpieza, sino un hombre que está armado debajo de su overall o algo por el estilo, ¿ok? Lugares de atención con problemas del tráfico vehicular. Ese es un lío para todas las empresas que trabajan
especialmente en sitios como centros históricos, donde hay calles muy angostas y donde no podemos pararnos. Es muy complicado. Conocemos que hay legislación en ciertos países donde han entendido esto y les permiten el mismo oficial de tránsito bloquear momentáneamente la calle para que hagan una actividad los hombres de transporte de valores, por lo menos para que nadie les moleste el momento que van a bajar o subir los valores y luego pues fluye el tránsito sin ningún problema. Todos estos puntos que les acabo de decir aumentan el nivel de riesgo que tenemos la gente que trabaja en valores. También tenemos otros problemas. Y uno de los principales es que los malos pueden vestirse de lo que quiera y pueden mimetizarse entre la gente. No podemos saber si los que están ahí cerca de un cajero de verdad son policías o no, o guardias de seguridad o no. No podemos saber si el que está vendiendo una bebida energética con su compañero con un overol lo está haciendo de verdad desde hace días y es su trabajo o está armado en el interior. De hecho, alguna operadora, compañera nuestra, recibió un asalto en un lugar donde había mucha gente y estaban varias de estas personas vendiendo bebidas energizantes en una especie de cajita de un sitio donde estaban las bebidas y en realidad dentro de ese lugar estaban las armas. Entonces, es muy complicado, sobre todo cuando llegamos a un punto donde hay mucha afluencia de personas, porque no se puede determinar el patrón delincuencial donde hay tantos individuos y no podemos darnos de lujo, no somos una caravana presidencial que cerramos las vías para poder hacer nuestra actividad. Tenemos que acomodarnos de acuerdo a las condiciones que presta un lugar determinado. Centros comerciales con restricción de horario, pero con atención de gimnasio o laboratorios médicos. Entonces, nos dicen que hay restricción de horario y cuando vemos mucha gente moviéndose a las 7 de la mañana, cuando en realidad a las 10 de la mañana abre el centro comercial, nos enteramos, no, es que acá arriba hay un gimnasio y tiene 200 suscriptores que vienen casi todos los días. No, es que acá hay un laboratorio médico, clínico, que tienen que traer las muestras de sangre o de lo que sea, de las muestras que se presentan al laboratorio para poder trabajar con los pacientes. Entonces, ahí es donde los delincuentes tienen la oportunidad para decir, pues yo vengo al gimnasio o vengo a dejar las muestras de orina para que me puedan verificar. Entonces, todas esas circunstancias nos hacen más complicado nuestro trabajo. Procedimientos de seguridad que impiden nuestra labor, como el que les comenté hace un rato, que no nos permiten ir de tal o cual manera para proteger lo que estamos llevando. Falta de coordinación en caso de eventos adversos. Amigos, el evento adverso no sabemos cuándo puede ocurrir, no sabemos cuándo puede haber un tiroteo. ¿Cómo actúo yo como hombre de seguridad del transporte de valores? ¿Cómo actúa el elemento del banco en estos casos? Hemos visto, afortunadamente no nos ha pasado a nosotros, que la orden que le habían dado al señor guardia del banco es baja la Lanford y allá es tu problema. Y hemos encontrado gente que ha querido entrar de seguridad de transporte de valores porque los venían a acribillar atrás o les venían disparando los delincuentes. Entonces, es un poco difícil si no se coordina a tiempo. Una de las cosas fundamentales que hay que hacer en este trabajo es coordinar con las personas que vamos a trabajar. Seguramente han chequeado las noticias y con dolor les puedo decir con total convicción de conocimiento de que los departamentos de criminalística se han dado cuenta en que más de una ocasión han sido heridos entre compañeros de otra empresa de seguridad que hacía la seguridad fija o los propios compañeros que no actuaron con un nivel de reacción adecuada que lamentablemente a veces se da. ¿Ok? Eh, Riesgos de malas actuaciones de los custodios. Ese es otro riesgo real. Y si chequeamos estadísticas, lamentablemente nos preparamos para disparar, para practicar el tiro, pero resulta que el tiro que hacemos lo hacemos a siluetas, a poopers, a platos, pero no a otras personas que nos pueden devolver el tiro. Y esta es un enfrentamiento armado. Resulta que no estamos en la comodidad de un polígono, sino que estamos en unas circunstancias que nos puede quitar la vida. Y hay un montón de factores que uno tiene que analizar y uno de estos es no hacer daños a terceros.
No puedo apretar el gatillo con la posibilidad de que ese tiro no vaya en defensa propia de lo que estoy haciendo, sino que le dé a un inocente. Y en las noticias está claramente lo que ha pasado muchas veces en nuestro país y a nivel internacional. Terceras personas salen afectadas, hacen los estudios luego de un enfrentamiento armado. Criminalística determina que el proyectil de tal cadáver salió de uno de nuestros compañeros o de una persona de seguridad. No es un asesinato, pero es un homicidio, hay un muerto. No se recibe la pena máxima, pero hay que pagar cárcel por eso, porque se supone que todos los que trabajamos en esto somos profesionales. De ahí la importancia en los procesos de capacitación de las personas que están armadas. Siempre he oído a muchos profesionales de seguridad que dicen, un hombre armado sin conocimientos legales y tácticos, en vez de ser una garantía para lo que hace, se convierte en una amenaza. Entonces, esa falta de entrenamiento táctico y esa falta de preparación emocional para un enfrentamiento armado sí que complica este trabajo, amigos. Como veían, yo vengo de una unidad táctica especial que para ser parte de eso me entrenaron 6 meses en, entre otras cosas, con tiros, con 6.000 tiros que practicaba cada hombre de nosotros en 6 meses. Pues déjenme decirle que ni disparando 6.000 a la hora de un enfrentamiento armado teníamos la garantía de hacerlo bien. Y en el caso de esta unidad tenía que prescindir de muchachos buenos que lamentablemente en un enfrentamiento armado no hacían las cosas como fue su entrenamiento. Fue un tema que me interesó mucho para ver qué hacemos para evitar esto. Y ahora pues hay algunas situaciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con polígonos virtuales, con airsoft, con paintball, dependiendo quién está entrenando, no jugando, sino entrenando, y podemos determinar cuál es la conducta o cuál es la forma de actuar de personas en un enfrentamiento armado. Luego de filmarles con esta cosa que no les va a matar, que va a dolerles, pero no les va a matar, podemos determinar quién está en condiciones de tener un enfrentamiento armado en condiciones adecuadas y quién no. Personas que cierran los ojos o que les da miedo cuando simplemente les apuntan. Esas son las personas que en un enfrentamiento armado cogen su arma, cierran los ojos, disparan, dizque a la persona que quieren defenderse, pero el tiro va a cualquier lado y no es esa persona, y ahí vienen los problemas posteriores. Entonces, amigos, si no hay conocimientos legales, si no tenemos la idea del uso progresivo de la fuerza y de las normas de legítima defensa, de los causales de la legítima defensa, ahí tenemos la primera complicación. Si no tenemos conocimiento de armas y hasta dónde llega mi proyectil, y creo que llega hasta los 50 metros que disparo en el polígono y no a los 2.000 metros de radio de acción que puede llegar un arma corta, llámese pistola o revólver, si no tengo prácticas permanentes, ustedes dirán, claro, ¿y quién tiene prácticas permanentes de tiro real si ni los policías a veces practican de manera permanente? Yo hablo permanente, entre comillas, por lo menos una vez al año, y por lo menos con estos otros sistemas que son mucho más baratos, tener un polígono virtual en su entidad para que puedan practicar constantemente. Hacer enfrentamientos armados simulados, obviamente con estas nuevas tecnologías se puede hacer para usted saber con quién cuenta en su empresa o en su grupo de transportadores de valores. Yo tengo aquí determinado quiénes son los mejores y quiénes no están en tan buen nivel. Los trato de preparar para llegar al otro punto. Pero cuando tengo una operación de envergadura, pues mando a los mejores, a los que sé que están en muy buen nivel, para poderlos mandar. Esto hacen muchos grupos armados que tienen los niveles y saben cómo trabajar. Entonces, si el impacto es mayúsculo en una tarea determinada, tengo que mandar a la gente que está en mejores condiciones. Aptitud física, amigos. Aquí no somos corredores de maratón ni nada por el estilo, pero créanme que nadie se nos puede morir del susto en un ataque armado. Y ustedes dirán, está exagerando. Vayan a ver la cantidad de gente que tiene en un enfrentamiento armado, hombres de seguridad privada y a veces pública, que tienen un síncope cardíaco el momento de un enfrentamiento armado. Es como correr 100 metros, hacer 20 de pecho a toda velocidad y de ahí querer disparar.
Si la persona no está acostumbrada a tener cierto ritmo cardíaco, ese ritmo cardíaco que da el enfrentamiento armado y que parece que hemos corrido cuando en realidad lo único que hemos hecho es sacar el arma, nos hace fallar. Y ahí vienen que el momento de rastrillar, pues el dedo está dentro del gatillo y ocurren disparos accidentales entre propios compañeros. Y el equilibrio emocional. Tenemos que trabajar con los psicólogos para saber qué tipo de gente tenemos. Aquí no podemos tener ni muy rápidos ni muy lentos. Tenemos que tener gente equilibrada para hacer este trabajo. No me voy a ahondar mucho en estos temas, que obviamente estoy seguro que la gente que vaya a trabajar en esto o los que trabajan en esto, los que tienen que ver con gente armada, estos 6 puntos son primordiales, amigos. Llámese seguridad fija, llámese seguridad móvil, llámese protectores VIP, si no entienden lo que significa estos 6 puntitos, estamos con una pata coja y esto se nota en el momento adverso de un enfrentamiento armado. La siniestralidad, esto es duro decirlo también y esto es importante decirlo también. Hay una siniestralidad interna. Lo primero que yo entendí hace bastante tiempo, cuando era muy pequeño, es que en el arca abierta el justo peca. Entonces tenemos que tener las condiciones para darle la garantía a la empresa de transporte de valores que internamente no se nos puede perder la plata. Hemos visto muchos casos de empresas que las propias personas que trabajaban en el interior, pues al ver que había un punto ciego, que no había un procedimiento claro o algo, pues me voy sacando de 10 en 10, de uno en uno, los billetes de 10, 20 dólares, nadie se dio cuenta, sumo 40 más, sumo 60 más, y como nadie se da cuenta y no han hecho el arqueo adecuado y lo hacen a fin de mes o al final del año, pues viva la fiesta y puedo sacar. Esto he visto, lo vi mucho como policía cuando estuve participando en algunos temas de investigación y pues al final del camino nos dimos cuenta de que la falta de control hace que personas buenas, entre comillas, pierdan el norte y sean capaces de afectar a una empresa determinada. Esto se puede controlar. Esto es una maravilla cuando lo tenemos controlado con toda la electrónica, con todas las pruebas de confianza y con todos los estamentos que tenemos para controlar. Lo que no podemos controlar es la amenaza externa, la siniestralidad. No, yo no puedo asegurar que mañana no nos asalten, no puedo asegurar a nadie eso. Lo que podemos es minimizar. Con todo lo que podemos y sabemos de lo que puede pasar, sí lo podemos minimizar, pero impedir, pues es sumamente complicado. Esa siniestralidad interna, esa infidelidad de empleados, se puede minimizar desde el inicio, mis queridos amigos, con un buen nivel de ingreso de personal. Esto es fundamental en una empresa. Yo lo viví en la parte pública, que cuando había fallas en el ingreso de policías o de aspirantes a policías, pues luego teníamos las novedades que muchas veces se ven con policías corruptos, con policías inmiscuidos con los malos, con bandas de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Créame que con orgullo les puedo decir que cuando este trabajo se hace de manera correcta, el ingreso de personal y todos los niveles de control que puedan, pues ahí está el 90% del éxito de gente que trabaje en este tipo de labores de transporte de valores. El otro 10% está en el control que debemos hacer. Si ese 10% que no controlamos lo que están manejando, pues ese hombre que tenía el 90% de posibilidades de hacerlo bien, se dio cuenta de que no había control y es ahí donde le pueden afectar. Todas las investigaciones que se dan de robos internos es porque alguien se dio cuenta de la falla existente y es donde empezó a afectar, ¿ok? Hurtos y fraudes que se puedan dar. Siniestralidad externa, como ya les dije, pues no podemos controlarlo, pero sí minimizarlo, especialmente en las actividades, sea de vereda o sea de movimiento que hacemos, sea en un sitio directo donde estamos trabajando, la gente conoce los sitios donde va, sabe cuál es más peligroso, sabe cuál es menos peligroso, pero los procedimientos deben estar claros y definidos. Hablar de las características de un asalto, pues amigos, si ustedes están en el mundo de la seguridad, seguro que ya lo saben.
observan, planifican. En este caso, para robarle a un transporte de valores, siempre hemos visto que va mucha gente, que van muchos participantes, que utilizan armas de alto calibre, que normalmente todos los delincuentes no son gatilleros, sino que hay gente que maneja explosivos, que puede manejar taladros, que puede manejar tecnología y algunas de esas cosas que son parte de un equipo multidisciplinario de malos que hacen este tipo de trabajo. Son menos frecuentes que los otros que se dan en vereda, pero nadie puede garantizar que no se dan. La tecnología ha ayudado mucho, sin embargo, pues nos desayunamos a veces que en Brasil, que Argentina, que Chile, que Ecuador, que Colombia, que México, que cualquier país puede ser afectado con un asalto de película que se dio bajo mucho estudio en este tipo de casos. Lamentablemente, como digo, a veces implica a trabajadores internos. Hay que hacer un seguimiento de la gente que sale, quién se retira, por qué te retiras, te vas agradeciendo a la empresa o te vas resentido con la empresa. En este trabajo hay que hacer un seguimiento, así como cuando uno fue parte de una unidad táctica y por ese conocimiento tiene que el resto de la vida firmar que su teléfono puede estar intervenido o ubicado, pues eso firmamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en un área de guerrilla. ¿Y cómo puedo justificar el por qué estoy ahí? Probablemente esté de profesor de los guerrilleros. Entonces, así como nosotros firmamos esto, en el caso de la gente que transporta valores, pues hay que hacerle un seguimiento luego de dejar de pertenecer a este tipo de entidades. Y asaltos de oportunidad. Yo no sé si pasa en otros países, pero lamentablemente los niveles delincuenciales han llegado a un punto de que los delincuentes profesionales existen, pero hay otros que son de oportunidad, que son gente adicta a las drogas, que se une para delinquir, a veces pertenece a un grupo organizado delincuencial, pero muchas veces simplemente es un grupo de adictos que consiguió armas y salen a hacer sus fechorías a la oportunidad que le den. Hace poco me enteraba por una buena fuente que en una ciudadela de nuestro país, una ciudadela que aparentemente tenía seguridad, un buen día unos muchachos en dos vehículos, porque eran muchachos, empezaron a bajar a las personas que iban entrando a la ciudadela entendiendo que ese lugar pues había gente que tenía dinero. Secuestraron alrededor de 12 personas. En el camino se asustaron, bajaron a 6 y se quedaron los que ellos pensaron que podían tener más dinero. Fue un tema de oportunidad, no fueron profesionales y afortunadamente la organización antisecuestros del país pudo determinar y pudo triangular las llamadas y agarrarlos rápido. Pero estos asaltos de oportunidad se han dado en transporte de valores también, a veces con lamentables consecuencias, porque precisamente por eso son más nerviosos que un delincuente profesional, entre comillas, ¿no? ¿Cómo minimizar estos riesgos constantes que tenemos? Insisto, la actitud que tenga la gente que baja de un vehículo blindado es primordial, amigos. No es lo mismo que yo baje con mis problemas, con el arma aquí, mirando al piso y caminando y casi cayéndome, o cuando estoy en un punto de atención viendo a las chicas o viendo las motos, totalmente distraído. Ahí le estamos diciendo al ladrón, al delincuente, hey, aquí estoy distraído, amigo, cuando quieras, pues dale. Me hacen un seguimiento de 2 días y listo, al tercer día me afectan. Si la actitud es de respuesta, créanme, por experiencia les digo, cuando el grupo táctico va a enfrentarse, la mayoría de malos no se enfrentan por la actitud, no porque sean tan buenos o malos los policías tácticos o los grupos de una unidad especial, no, es por la actitud que tienen de que van a hacer algo de inmediato. Es lo mismo en este trabajo, amigos. Si esos hombres que bajan, que es fácil decirlo desde el escritorio, y otra cosa es que bajes tú 10 veces todos los días a las calles y tengas que tener la misma actitud de las 7 de la mañana versus las 6 de la tarde. Y peor, cuando ya estás casi entrando a tu base y te dicen, oye, mira, llamaron del banco, tienes que ir a retirar los valores de un cajero porque está dañado.
y su mente y ese grupo ya estaba predispuesto para salir en media hora y resulta que le dijeron venga a trabajar. Entonces, es difícil tener esa atención todos los días y durante todo el tiempo, pero como siempre le decimos a la gente, amigos, el de riesgo es usted, cuando se baja es usted. Acuérdese de su familia, acuérdese para quién lo quiere, acuérdese de todo ese entorno familiar para hacer este trabajo y no caiga en la rutina. Vigilancia y observación. Antes de bajar, hay oportunidad, tenemos los blindados, tenemos, por más que sea un problema este tipo de vehículos porque se reduce la visión por el blindaje que tiene, hay oportunidad de ver el entorno. Y cuando la gente está en este trabajo, tiene que empezar a perfilar a los malos. Créanme, amigos, que con un poco de entrenamiento ya se ve en un grupo determinado de 10 personas que estén ahí quienes están en actitud sospechosa. Esto nada tiene que ver con características físicas de un individuo, sino con actitudes sospechosas, que es totalmente diferente. Detectar las posibles amenazas y riesgos y el cumplimiento de normativas y procedimientos. Si el procedimiento te dice baja uno y revisa todo el entorno y luego que veas, regresa y da la señal de que pueden bajar, no hiciste este procedimiento por comodidad o por la razón que sea y te golpearon justo ese día, el momento que los agentes del seguro vengan a investigar y se den cuenta que no hiciste ese procedimiento, les dice, caballeros, qué pena, aquí decía el procedimiento de desembarco que tenían que hacer esto y ustedes nunca bajaron a chequear. Así que gracias, pero no podemos pagarle el dinero del seguro porque ustedes no siguieron. Imagínense la importancia de seguir los procedimientos en este trabajo, porque obviamente no se bajan $10, sino muchos valores. Algunas situaciones que tienen que ver con técnicas de contrainteligencia, nunca está de más hacer trabajos internos y trabajos permanentes. Amigos, cuando la gente, es feo decir esto, qué bueno que sería que todo el mundo trabaje por convicción y yo me voy donde sea, no tiene que verme una cámara ni nada por el estilo, ni tienen que estarme siguiendo nadie y yo voy a hacer bien las cosas. Ese es el mundo perfecto. Pero el mundo real, las personas se pueden torcer por alguna situación y cambiar o tentar por alguna situación. Este hombre que entró el año pasado y que parecía muy bueno, si no lo controlamos y si ve tanto dinero expuesto, yo a veces me he puesto a pensar, esta gente que trabaja con nosotros tiene un sueldo pues considerado normal, $800, a veces con horas extras, $1000. Dios mío, y lo que llevan es 300 o 400 veces más de lo que ellos ganan en un mes. O sea, son muy buenos. Es evidente que son muy buenos porque afortunadamente nunca hemos tenido un tema nuestro de una organización delictiva desde acá. Pero qué tentación si no tengo yo formación clara, definida, de hogar, no sé de qué, pero veo que no hay controles y resulta que nadie se va a dar cuenta si me empiezo a sacar un poquito. Pues créanme que en las investigaciones que en su momento trabajé con algunas empresas, determinamos que esa falta de control fue la principal causa de que hombres buenos se equivoquen y hagan daño a una empresa. Aquí hay algunos puntos que son importantes que, si me permite, pues Marco, mi buen amigo Marco Heredia, se los pasaré para las personas que quieran esta presentación, ¿ok? Seguridad de información, estamos casi terminando. Algunas medidas para proteger la información. Ojo con esto, mucha gente puede dar información sin querer, no voluntariamente y otra involuntariamente. Ejemplo, siempre les decimos, amigos, no digas dónde trabajas. Vienes a las 5 de la mañana acá, tu barrio pues está considerado peligroso. No le digas a la gente que trabajas en transporte de valores o en la empresa tal. Tu amigo puede ser buena persona, tu familiar puede ser buena persona, pero probablemente el amigo de tu amigo no sabemos quién es. Y esa persona, el rato que le digas que trabajas en tal empresa y saben que es de transporte de valores, va a prender dos antenitas y dice, ah, el Jesucito trabaja ahí, mira, ve, oye, ve, y este pana mueve, y ¿sabes cuánto mueve esa empresa? Y saben lo que hacen, y por qué no lo seguimos un día. Se pone en riesgo la persona y pone en riesgo su familia.
Y nos dimos cuenta alguna vez que tomaban en cuenta esta recomendación, pero resulta que la chaqueta que tenía nuestro sello la iba a colocar en donde secan la ropa todas las personas de un edificio. Y claro, se dieron cuenta que el hombre trabajaba en este lugar porque tenía varios sellos de la empresa. Son detalles importantes que aquella persona que les ayude en seguridad de información debe determinar para que no haya riesgos de que la información que estamos hablando pues no sea diseminada. Y peor, una fotografía o algo de las tareas que estamos haciendo, disciplina del sigilo. A nadie tengo que le sabemos decir, dile que trabaja en una panadería y por eso tienes que venir a la panadería todos los días de mañana. Y si sabes que eres panadero, pues a lo mucho te pedirán un pan o nadie le interesa robar panes. Pero si dices dónde trabajas, amigo, vas a poner riesgo a ti y a tu familia. Compartimentar la información. Yo no tengo que saber lo que hizo mi compañero ni a dónde fue. Estos comentarios no se pueden hacer aquí porque toda esta información junta puede hacerle daño a una persona saber tanto. Lo aprendí en ciertas unidades de inteligencia donde los casos de otras personas nada tenía que ver yo y otros no tenían por qué saber lo que yo estaba haciendo. Más o menos es ese tipo de compartimentación de la información. Todos los datos, todo lo que aprendes, esta gente, nos guste o no, aprende muchas cosas, aprende del cajero automático, van todos los días ahí, van todos los días al banco, saben dónde vamos, saben a qué lugares hacemos con más valor o menos valor. Todo ese tipo de difusión no puede salir de acá. Y esto es fundamental cuando vienen las pruebas de confianza y polígrafo mínimo cada año, se les pregunta, ¿usted dio esta información voluntaria? ¿Usted cree que ha dado información involuntariamente a tales o cuales en su entorno? ¿O qué tipo de información cree usted que dio? Todo esto es fundamental para saber con qué tipo de personas contamos. Finalmente, amigos, que hacerles entender, bueno, esto es para todas las personas armadas, todos los buenos, los únicos que pueden disparar como les da la gana son los delincuentes, porque son eso, delincuentes, nosotros no. Cada tiro tenemos que entrenar lo suficientemente para entender que el día de hoy estas unidades de criminalística van a investigar cómo se dio el tiro y cómo no se dio. En estas empresas de transporte de valores anteriormente había muchas ex miembros de Fuerzas Armadas, policías, que a veces no entendían ese traslado a la seguridad privada y entender que nosotros somos primero preventivos y luego reactivos. No es cuestión de enfrentarnos a bala con los malos y salir 2 o 3 muertos, una niña, un niño, una mujer embarazada, un anciano. ¿Y cómo queda la compañía? ¿Cómo quedo yo? A mí me toca ir a la cárcel por eso. Entonces, si yo no entreno y yo no me meto en este trabajo, que me pagan un cheque mensual y no entiendo todos estos factores, pues esto no es para mí, amigos, porque en la panadería se me quema el pan, pero acá un tiro, un tiro accidental puede quitarle la vida a un compañero, puedo hacerme daño yo o puedo dañar a una tercera persona. Por eso hay que hacer entender lo que significa tener un arma de fuego. ¿Cómo me duele que personas que tienen mucho tiempo en seguridad pública o privada, les pregunto, 15 años trabajando ahí, y les pregunto lo básico de un arma de fuego, amigos, no saben cuánto pesa, no sabe a qué velocidad sale el proyectil, no sabe cuál es el alcance de ese proyectil, no sabe el daño que le puede hacer al cuerpo humano un proyectil. Amigo, si no sabemos de esto, pues vamos a tener que tener únicamente armas de fogueo porque pues no sirvo para este trabajo. Finalmente, una recomendación que puede valerles para mucho. A nadie nos puede denunciar en la forma en que llevamos nuestra arma. Los delincuentes hacen daño a una empresa de transporte de valores cuando no ve un nivel de respuesta rápido. Si voy caminando como van caminando estos chicos que son modelos, no son hombres de seguridad ni nada, capturé de una película, ahí le dan posibilidades a la delincuencia de atacar. Pero si vamos como, no sé si se alcanza a ver el hombre de la derecha que va con el arma en el pecho, lista para responder y van 3 de esa naturaleza, ahí el delincuente lo piensa, amigo, porque dice, esto capaz que uno de estos es bueno para disparar y me puede disparar a mí. Así que no, prefiero golpear al que no va con el nivel de reacción rápida
y no atacar al que me puede disparar de inmediato. Así que esto significa predisposición de respuesta, siempre que tenga actitud, siempre que tenga actitud. La actitud es básica en este trabajo. Así que gracias, amigos. He tenido un tiempo pues corto, como debe ser este tipo de charlas, simplemente para darles una visión de lo que es este trabajo, que es fascinante cuando no nos pasa nada, que nos duele mucho cuando ha habido una que otra actividad delictiva, pero que para eso luchamos, para que se hagan bien durante todos los días y llegar a esta hora y decir lo que me dijeron hace unos instantes. Sin novedad, cerradas las operaciones, todos los unidades blindadas en bases principales y satelitales. Eso es lo mejor que uno puede escuchar cada día, porque sabe que acabó sin novedad las 400 operaciones que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Siempre es un honor. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para en este par de minutos pues poder responder. Si no,